Si la infancia está en juego, ¿dónde estás tú? ADN y 3xI presentan el podcast Hay mucho en juego. Un espacio de encuentro para conversar sobre la corresponsabilidad que tenemos todos y todas sobre la infancia y la adolescencia. La infancia está en juego. ¿Te sumas o te restas? Más de alguna vez habrán escuchado decir que la procesión va por dentro. A veces los dolores, los traumas, las penas, las angustias y a veces hasta las alegrías no se visibilizan, no se externalizan. Venimos de una cultura donde nos enseñaron que calladita se ve más bonita o los niños no lloran. Bueno, es parte precisamente de lo que muchas personas viven en nuestro país porque el dolor a veces molesta, incomoda a los demás y por eso simplemente no se ven. Parte de un nuevo capítulo de Hay mucho en juego, este podcast que hemos desarrollado en 3xI y ADN y que esperamos sirva de conversación y de reflexión para muchos y muchas que nos escuchan, como siempre. Malena Abate, ¿cómo estás? Muy bien, Sandra. Aquí comenzando este nuevo capítulo y queremos hablar sobre los niños, las niñas, los adolescentes que parecen estar bien. Son esos niños que cumplen, que no generan problemas, que no levantan la voz, ni siquiera cuando algo les duele. Son esos niños que muchas veces escuchamos describir como tranquilos, ese que uno dice es maduro para su edad, es independiente. Pero ¿qué pasa cuando esa tranquilidad no es calma, sino que es un silencio aprendido? Cuando esa madurez es en realidad una forma de sobrevivir. Y eso es lo tremendo, porque muchas veces, Male, no aprenden a expresar, como lo decía yo al comienzo, ¿no? La sociedad, además, la cultura te va presionando de tantas maneras, pero además el entorno, cuando es difícil para los niños, niñas y adolescentes, los hace llenarse de miedos probablemente, de tratar de ser un poco más cautos, y por eso se van encerrando en sus propios dolores, no tienen la posibilidad de expresarlo, y cuando el dolor aparece, prefieren dejárselo para ellos mismos, encerrándose y volviéndose cada vez más solitarios. Sí, guardan ese dolor. Y importante, porque en el mundo del cuidado, especialmente cuando hablamos de corresponsabilidad con los niños, niñas y adolescentes, no basta con reaccionar ante lo evidente. También necesitamos aprender a leer aquello que no se dice o que no se muestra tan evidentemente. Claro, y porque no necesariamente el niño que no llora, que no patalea, que no hace escándalos, es el niño o la niña que están bien, ¿no? Muchas veces, como lo decimos, efectivamente pueden estar guardando y puede venir después un momento de una explosión o simplemente de alguna decisión que va a marcar sus vidas para siempre y que han mantenido ahí pues en silencio. Así es, Sandra, y aquí aparece una pregunta que puede ser un poco incómoda, pero muy necesaria. ¿Estamos atentos a esos silencios o sin querer también los vamos reforzando? Porque muchas veces como adultos valoramos el buen comportamiento sin preguntarnos qué hay detrás de la vida de ese niño, de esa niña, sus emociones, o celebramos a los niños que no molestan, sin ver que quizás aprendió a expresar que su dolor no tiene un espacio o un lugar. Momento para invitarlos a todos y todas a reflexionar respecto a los silencios de nuestros niños, niñas y adolescentes, si los entienden, para todos los que son adultos significativos, pero particularmente también entender los dolores de aquellos niños y niñas que pueden estar institucionalizados, que están en hogares de protección y que efectivamente les vamos a invitar ahora a escuchar algunos testimonios que nos escriben qué pasa y cómo se desarrolla este sufrimiento silencioso. Nos concentramos tanto en los niños que explotan que olvidamos a los que se callan, y el silencio también es una forma de pedir ayuda. A veces confundimos calma con bienestar, pero el niño o niña que no hace ruido puede ser el que más miedo tiene. El sistema responde a lo urgente, a lo visible, pero hay dolores que no interrumpen y también necesitan ser escuchados. Testimonios de cuidadoras precisamente que trabajan en estos hogares. En residencias de protección. Y por eso para este capítulo hablaremos sobre el sufrimiento silencioso de los niños, niñas y adolescentes en residencias de protección, pero tal vez también en las casas, ¿cierto?, de los que nos están escuchando. Tenemos un gran invitado. Él es psicólogo, magíster en psicología social de la Universidad Diego Portales, con 10 años de experiencia en la intervención psicosocial en el campo de la protección de la niñez, y es actualmente director del Hogar Guadalupe Acoge en la región metropolitana. Luis Valdés está con nosotros. Bienvenido, Luis. Hola, Luis, gracias por estar. Gracias por la invitación. Luis, desde tu experiencia trabajando con salud mental infantil, ¿qué es el sufrimiento silencioso en los niños, niñas y adolescentes y cómo se expresa?
Sí, pensaba un poco como a propósito de la pregunta del sufrimiento silencioso, como que efectivamente no todos los silencios de alguna forma podrían marcar necesariamente un sufrimiento, por ende este término me parece como bien preciso para poder pensar justamente en quienes podrían estar teniendo más que un malestar de alguna forma y que no puedan verbalizarlo. Y a partir de eso pensar que verbalizar las cosas que ocurren en la niñez tiene varias dificultades. Porque para que alguien comunique algo requiere poder tener las palabras suficientes para poder expresarlo, tener a alguien que lo escuche, pero aún así, si es que hay un emisor y un receptor de alguna forma esa información, falta de alguna forma cómo se procesa esa información, cómo alguien de alguna forma está disponible para escuchar ese sufrimiento. Porque la palabra estoy triste nos puede paralizar, como adultos, sobre todo en quienes de alguna forma trabajamos con niños, profesores, ¿cierto? Los mismos padres. Entonces, justamente, como no solamente es suficiente un oído que pueda escuchar esa palabra, sino también como poder entender, hacerse de alguna forma como partícipe de eso que el niño está expresando. Entonces, creo que es interesante pensar justamente estos sufrimientos silenciosos en torno a cuando también no hay recursos en la palabra que puedan expresar lo que uno siente, que tampoco hayan adultos disponibles para poder escuchar esa palabra y también para poder como hacerse cargo de esa palabra. Y podríamos pensar también niños que pueden tener incluso sintomatología como asociada de alguna forma a ese sufrimiento silencioso. Hoy día vemos como el campo de lo psicosomático se ha ampliado dentro de la enfermedad de la salud mental en los niños. Niños, por ejemplo, que se comen las uñas a los 5 años, niños que tienen dermatitis, que tienen, no sé, los indicadores bien preocupantes sobre colon irritable en niños de 5 o 6 años, que son patologías como del estrés adulto y que se han trasladado a la infancia. Y claro, uno pensaría como psicólogo, como, bueno, ¿por qué no hay palabra para poder de alguna forma expresar eso en el campo de lo verbal y tiene que expresarse en el cuerpo? Oye, con lo que mencionas del cuerpo, me llama un poco la atención porque este malestar puede ser pasar desapercibido en el mundo de los adultos. Entonces la pregunta es ¿por qué pasa desapercibido para los adultos, incluso cuando tiene estas manifestaciones físicas que tú señalas? Tendrá que ver que entre los cuidadores, los padres o madres que nos están escuchando, pertenecemos a una generación tal vez de los niños de los 80, donde se esperaba que los niños no lloraran, se adaptaran al mundo de los adultos. Éramos así, ¿o no? No nos miraban como individuos a los niños. Ay, yo digo ya todavía niña. No, pero sí, es de verdad, los niños y niñas es mi hijo, sí. Es más allá de su individualidad y de respetarlos y de entenderlos como un sujeto de derecho. ¿Por qué suele pasar desapercibido, Luis, desde tu experiencia como psicólogo? Sí, yo creo que podemos pensarlo en dos líneas. Del adulto, que probablemente, claro, como también nos evoca de alguna forma cómo aprendimos a poder expresarnos. Y efectivamente somos también adultos que vivimos justamente como, más que solo pensando en los niños de hoy día, en que el silencio, el no hablar de las cosas, de alguna forma era lo común para nosotros cuando éramos niños. Por ende, cuando uno se representa la infancia de su hijo, del estudiante, del niño en la residencia, del niño en el jardín infantil, uno en algún punto también se representa su propia infancia. Claro. Desde ahí entonces es dable pensar que efectivamente el silencio esté normalizado a propósito del silencio que uno actuó o practicó cuando era niño. Pero por otro lado también la palabra de los niños puede también ser pensada como poco relevante. Se observa mucho también, y lo digo también como profesional interviniente, muchas veces me pasa también que en mi práctica, que a veces uno dice, pero tal vez eso que dice el niño no es lo importante. Los psicólogos tenemos muchas teorías que de repente dicen, pucha, lo que se dice, lo manifiesto, a veces no es tan relevante como lo que uno observa en los test. Y si eso nos pasa a los psicólogos, les puede pasar justamente también a otros actores también. Entonces pienso mucho que, claro, tenemos una costumbre de alguna forma, como yo creo que es interesante mentalizarle los 80, 90, que efectivamente la palabra de nosotros como niños también era poco relevante para el desarrollo del mundo adulto. Éramos mucho más adultocentristas, claro, para todo. Y todavía probablemente esas secuelas de alguna forma siguen estando, si bien yo creo que se ha avanzado muchísimo respecto a cómo darle lugar a la voz de los niños. También podríamos pensar, ¿para qué es relevante? ¿Cuándo es relevante? Es relevante cuando tenemos que escoger el almuerzo, ahí toma mucho más relevancia. Pero cuando tenemos que tomar decisiones como a qué casa nos cambiamos, o cómo de alguna forma disponemos, el material educativo, cuando disponemos de cómo va a ser, por ejemplo, cómo
si es que cambian las personas que trabajan en el espacio, ahí la organización no piensa de alguna forma en qué dice el niño respecto a eso. Claro, entonces, como que la voz de los niños ahí como que desapareciera de algún modo. Y con lo que tú dices, me quedo pensando, claro, si nosotros tuvimos esas vivencias y fuimos entrenados de esa forma, es más difícil como generar ese cambio en el paradigma, generar esa ruptura. Requerimos de estar más conscientes, de poder hacer algo ahí. Y a propósito, como de lo que venimos conversando, este sufrimiento silencioso también, ¿cómo podemos distinguir lo que efectivamente es sufrimiento silencioso de algunas reacciones que son normales, particularmente en ciertas etapas de la vida? Estoy pensando, no sé, un adolescente que quiere estar en silencio y solo en su pieza, ¿no? O un niño que puede ser más introvertido. ¿Cómo hacemos esas distinciones? Sí, yo creo que, partir diciendo que a veces igual el silencio es difícil de tolerar. Para los adultos, sobre todo cuando queremos saber de los niños. Entonces, la clásica pregunta como de cómo te fue en el colegio, muchas veces también cuando hay un silencio de eso, uno igual se angustia, como que uno quiere saber porque está preocupado y porque quiere de alguna forma como rápidamente accionarse para... Y esos silencios probablemente son cotidianos porque a veces no hay mucho que informar, o por otro lado también las preguntas están orientadas a una información que el niño no le es relevante contestar. Yo creo que el sufrimiento silencioso está más bien puesto cuando un niño, por ejemplo, empieza a establecer otro tipo de conductas que dan cuenta de que ese silencio esconde algo. Por ejemplo, pensaría en cambios de la conducta de cosas como que se vuelven poco habituales y esas cosas poco habituales se empiezan a volver más habituales. Por ejemplo, no sé, es poco habitual que un niño no quiera comer a tal hora, pero de repente se empieza a ser más habitual. Un niño se retrae de alguna forma de participar de aspectos que participaba anteriormente, como o no quiere ver a tal persona, o por ejemplo ya no es el niño que participa en clase como participaba antes. Nosotros lo vemos en la residencia, por ejemplo, cuando hay niños que empiezan a dejar de jugar con ciertos grupos. A propósito, y ahí uno pone al tiro la alerta, porque es como, antes se juntaba con estos niños y ahora no se está juntando con estos niños. ¿Qué ocurre ahí? Y cuando uno les pregunta, las respuestas suelen ser como monosilábicas, así como sí, no, mal, bien. O por otro lado es como hay una actitud corporal que da cuenta de otra información que no es tan cercana a lo que están diciendo verbalmente. Entonces ahí yo creo que ahí pondría de alguna forma como cierto foco de alerta sin necesariamente ponerse también muy en acción. Porque también si los agobiamos con preguntas, puede ser que incluso se cierren más ante eso. Eso sería de alguna forma un elemento más inicial y ya en situaciones más complejas donde efectivamente vemos más sintomatología. Que un niño, por ejemplo, de 5 o 6 años, por ejemplo, que controla esfínter, se vuelve a hacer pipí en la noche, por ejemplo. Recurrentemente. No que se le pase, no pase por el río un día, no. Claro. Sino como que efectivamente vuelve a ser más recurrente. O que tenga estas dificultades como físicas que no sean explicables por un origen exclusivamente biológico. Porque no es que la dermatitis solo pase porque algo nos pasa a nivel de salud mental, sino porque efectivamente nuestra biología responde a eso. Pero cuando no es solo explicable por la biología, uno pensaría, bueno, hay algo que probablemente no se está diciendo que está impactando negativamente en el niño. Bueno, hay mucho que se está somatizando, los especialistas lo han demostrado en el último tiempo. Y te escuchaba, Luis, y inevitablemente me acordé de Adolescencia, una serie que probablemente impactó a muchos y muchas en el último tiempo, donde, claro, los padres pensaban que su hijo, por estar encerrado en su pieza, en silencio, estaba bien, porque además está esta costumbre de las pantallas, ¿no? Del estar conectados, y los chicos y chicas muchas veces lo hacen en solitario. Y uno piensa, estará jugando, estará compartiendo con sus amigos, y piensa que está todo relativamente bien, y no descubrimos después, a partir de esta serie, la cantidad de problemáticas y de temas que tienen los niños y que se lo guardan precisamente y que a veces están concentrados en una pantalla. Por eso los invito a que escuchemos ahora precisamente algunas estadísticas a partir del nivel de conectividad de los niños, niñas y adolescentes. Según encuestas del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 3 de cada 4 jóvenes en Chile presenta síntomas de ansiedad o depresión, donde habría una vinculación a la exposición a pantallas y a situaciones de ciberacoso. A su vez existe una brecha de género en salud mental, donde las mujeres presentan prácticamente el doble de prevalencia de síntomas severos respecto de los hombres. Otra brecha está en la realidad socioeconómica, donde entre niños y niñas de establecimientos públicos y subvencionados hay mayores tasas de malestar psicológico y depresión que entre los establecimientos privados. Qué fuerte eso, ¿no? Y bueno, las brechas también presentes hasta en este tipo de cosas me llama muchísimo la atención, pero abrirse al tema de la conectividad y de cómo están también los niños en sus realidades hoy, ¿no?
Y cómo genera también esa hiperconectividad, también efectos en la salud mental. ¿Qué te parece a ti, Luis, un poco estas cifras que escuchamos? Todas estas teorías psicológicas siempre van a estar, y formas de comprensión, investigaciones que están de alguna forma asociadas a estos aspectos, siempre van a estar desactualizadas respecto a lo que está pasando hoy en día, porque la actualización de la manera en cómo se comunican los jóvenes es muy rápida. Las tecnologías avanzan todos los días. Es muy, muy veloz. Entonces, efectivamente es un fenómeno que podemos tener la estadística, pero claro, ¿cómo la comprendemos? Yo creo que efectivamente hoy día ya podríamos derechamente pensar que las redes sociales son un campo social. Ya no podríamos decir que de alguna forma es como una especie de realidad alterna. No, es la realidad. Y si lo pensamos de esa manera, entonces la abstracción de alguna forma de sus medios, de su espacio familiar, de sus espacios con amigos, de alguna forma en vez de salir a jugar a la pelota, en vez de salir a dar una vuelta al parque, están de alguna forma prefiriendo estar en su pieza como conectados, porque probablemente esa realidad también parece más segura, parece menos volátil, o me puedo también salir fácilmente. Yo creo que algo difícil de las relaciones humanas es que uno no, o sea, algo bonito, pero también difícil, es que uno no puede controlar lo que al otro le va a pasar con lo que uno le dice, con lo que uno no hace, con lo que uno no hace. En las redes sociales es un espacio mucho más protegido. Y efectivamente, hoy día los contextos protegidos son cada vez menos. Los niños hoy día no salen a la calle no solo porque sea una amenaza para ellos, es principalmente para nosotros los adultos que pensamos que la calle va a ser una amenaza. Claro. Entonces, dejarlos solos, que vayan, por ejemplo, no sé, a la casa de un amigo, ahora tengo que cerciorarme 5 veces de que las personas que van a estar ahí no van a ser una amenaza para un hijo. Entonces, para nosotros es una amenaza, para los niños está siendo una amenaza, y efectivamente las redes sociales le están entregando un espacio seguro y protegido donde pueden salir, donde pueden de alguna forma como interactuar de cierta manera, pero lamentablemente también ese espacio que parece ser protegido para ellos muchas veces se puede volver muy violento, y al estar inmerso en esa situación como su realidad, también les cuesta mucho salir cuando están inmersos en situaciones de violencia, por ejemplo como ciberacoso. Y el ciberacoso además también pasa por un lenguaje tan distinto al lenguaje del adulto que es súper difícil para uno incluso detectarlo. Comprender. Por ejemplo, a propósito de la serie Adolescencia, Los incel. Este lenguaje que tenían, estos símbolos, los íconos, estas ¿Cómo formas. leían los emojis? Claro, tenían todo un aparato de significación, era casi un lenguaje que para el adulto es tan incomprensible que incluso si el niño quisiera hablar, ¿cómo nosotros vamos a lograr comprender ese lenguaje? Entonces, es que por eso hay que meterse, porque efectivamente tú dices, los adultos pensamos que las redes sociales son un lugar seguro. No son un lugar seguro. Y si a los niños les enseñamos cuando eran chicos a jugar a la pelota, les enseñamos a andar en bicicleta, ¿por qué no les enseñamos a andar en el mundo del ciberespacio, a tener las herramientas, a con quién tener un nivel de seguridad, de conectividad más que con otro? Porque uno le dice, no hables con extraños, pero no te preocupas si es que en tus redes tus hijos están hablando con extraños, ¿no? Y para eso yo creo que también nosotros tenemos que aprender, porque es un lenguaje que no estaba tan... O sea, de partida no estaba cuando éramos niños, entonces es algo que tenemos que adentrarnos. Y Luis, volviendo un poco al tema de este sufrimiento que tienen algunos de estos niños, es cierto que muchas veces también se escudan en las redes sociales o en esto de las pantallas, hay un término en la psicología que habla de la sobreadaptación. ¿Qué significa un niño sobreadaptado? ¿Qué conductas o señales nos pueden dar cuenta de que hay un niño que se está sobreadaptando a su realidad, a su entorno y que puede estar sufriendo, que es lo que nos importa acá en este programa? Sí, es un concepto bien complejo de detectar porque justamente pasa por estos silencios. Y efectivamente, cuando pensamos en la sobreadaptación es cuando un niño en algún punto integra, no solo en términos de tiempo, lo integra muy rápidamente, sino de alguna forma está constantemente buscando como estar adaptado a la norma, a los elementos de alguna forma que impone el espacio, pero también en torno a lo que los adultos esperan, o el grupo, también puede ser grupos de mismos pares o de niños más grandes, niños más pequeños, está en disposición de alguna forma de lo que los otros esperan de él. Y por ende, su subjetividad, su manera de ser, sus elementos más identitarios de alguna forma quedan de lado para justamente sostener por eso se llama sobreadaptación, porque una cosa es adaptarse a los medios en los cuales uno está, que es necesario para poder vivir Está bien, eso en la diría sociedad. yo. Claro, tenemos que adaptarnos porque efectivamente no podemos como solamente ser quien uno quiera, no podríamos vivir una cultura organizada como la que vivimos si es que de alguna forma no nos adaptáramos. Pero la sobreadaptación tiene que ver justamente con estar constantemente en disposición de lo que los otros esperan de mí. Y eso puede tener consecuencias muy complejas a lo largo de la historia vital de un niño o un adolescente,
que justamente lo hace más propenso, por ejemplo, a sufrir algún tipo de vulneración de derechos, a sufrir de alguna forma ciertas situaciones violentas, no solamente como... porque si uno está en disposición de lo que el otro quiere de mí, yo puedo llegar a hacer cosas que no quiero hacer a propósito justamente estar a disposición claro, de... no poner tus propios límites o algo así, por ejemplo. ¿Y qué hay detrás de ese no molestar o portarse bien o no pedir nada, que muchas veces se presentan niños o niñas sobreadaptadas? Sí. Ahí pienso que probablemente una cadena que incluso pasa desde cuando uno es bebé. O sea, por ejemplo, el niño que no llora es un bebé tranquilo, uno lo agradece. Pero un niño que no llora es un niño que no demanda y por ende que efectivamente sus necesidades de alguna forma no están siendo satisfechas por quienes de alguna forma podrían hacerlo o deberían hacerlo. No lo digo solo como un principio moral, sino también porque la sobrevivencia de un niño depende de que los adultos lo cuiden. Y desde ahí entonces uno pensaría que tal vez ese llanto no logró la respuesta que necesitaba de alguna forma de los adultos y aprendieron a calmarse solos, ¿sí? O sea, y esa secuencia la podemos de alguna forma ir hilando con el desarrollo de esos niños, de alguna forma. Niños que efectivamente resuelven las cosas por sí solos, tienen algún problema cuando son adolescentes y intentan bajo sus medios, que pueden ser más o menos efectivos. El problema es cuando es efectivo. Y ahí efectivamente ellos de alguna forma van sintiendo que son eficaces en cómo resolver esos problemas de esa manera, y a veces esas maneras pueden estar, no sé, como pueden generar conductas problemáticas, riesgosas, pueden hacerse daño. Entonces es interesante pensar justamente como en un niño que no molesta, en un niño que no llora, en un niño que no demanda. Probablemente también se esté escondiendo de alguna forma como esta idea de que por sus propios medios va a poder resolver todo lo que de alguna forma tenga que hacer. Y bueno, las crisis pasan cuando efectivamente sus formas, sus medios no logran resolver el problema. Yo creo que ahí está la dificultad. Cuando los niños en crisis, cuando vienen las pataletas gigantes, cuando efectivamente sus medios no son suficientes para poder de alguna forma resolver ese problema, y como el adulto no estuvo antes y no lo necesito, exploto. Qué tremendo eso, porque a veces no están los adultos, a veces no están los padres. En este programa hemos hablado en distintos episodios de lo importante de los vínculos, del tejido social, de estar atentos a los que son cuidadores o adultos significativos para los niños y niñas. Recién hablábamos de las pantallas y cómo muchos se escudan, ¿no?, detrás de eso para vivir sus dolores en soledad. Lo hemos visto en los casos de bullying, por ejemplo, en los establecimientos educacionales, que han sido todo un tema, además, a propósito de la violencia en nuestro país en los últimos tiempos. Los voy a invitar a que escuchemos a Nicolás Martínez. Él es un niño precisamente que generó una fundación que trata los temas del bullying, busca prevenirlos para entender qué pasa con los padres y qué rol cumplen precisamente para detectar este tipo de sufrimiento. Hola, soy Nicolás, fundador de ATV, una fundación que trabaja principalmente la comprensión del ser, esto en distintos espacios sociales, ya sean colegios, liceos, escuelas, donde realizamos charlas de bullying. En nuestra experiencia, en nuestros 5 años, para responder a esta pregunta que nos plantean, no les vamos a dar un proyecto, un plan para cuidarnos. Todo lo contrario. Nosotros apelamos a algo mucho más humano, algo mucho más nuestro. El hablar. Hablar de ese sufrimiento y abrazarlo. Hablar de esa soledad y abrazarla. Hablar de ese sentir y abrazarlo. Para comprender todos estos mundos que nos rodean, todas las personas que nos acompañan. Porque aunque suene súper poco, aunque suene mínimo, el darse cuenta del sentir del de al lado es el primer gran paso para cuidarnos. Oye, qué valioso lo que hace Nicolás y cómo lo transmite, ¿eh? Qué tremendo mensaje y el trabajo que hacen, porque efectivamente han surgido hartas fundaciones, se supone que tiene que haber protocolos en los colegios, pero claramente nos hemos ido quedando cortos. Sí, y como él promueve también esto de hablar y acoger, porque muchas veces uno dice son las charlas de anti-bullying o qué sé yo, pero el modo en que él lo propone, como podamos hablar y hablar de lo que está pasando, empatizar con el dolor del otro. Y pensando en los contextos escolares, ¿cierto?, que nos trae Nicolás, pero también los residenciales, al ver que existe bullying y la relevancia de los pares también en poder abrir situaciones de sufrimiento silencioso. Desde tu perspectiva, Luis, ¿cómo influye el contexto, la escuela, la familia, las instituciones en ir reforzando estas dinámicas o evitándolas, ¿no?, rompiéndolas? Sí,
bueno, una pregunta muy interesante porque efectivamente tiene que ver también con los roles de las instituciones. Las instituciones tienen una organización que está en torno a poder tratar a todos de igual manera, ¿cierto? En esta lógica como, no sé, pensando filosóficamente, la modernidad de alguna forma sostiene la idea de que todos nos traten por igual. Y eso muchas veces genera que se invisibilice justamente como las necesidades específicas de cada uno de los niños, jóvenes, incluso los adultos dentro de los contextos de las instituciones. Entonces pensaba justamente que esa ya es una primera dinámica que muchas veces no logra permitir que la voz o poder observar que hay necesidades específicas en cada uno de los niños que requiere de alguna forma ser atendida. Y justamente, bueno, el bullying, hay harta investigación sobre el bullying, y también el bullying en Chile. No obstante, uno podría pensar que los contextos de alguna forma son más o menos parecidos en algunos lugares y se distinguen de alguna forma según los espacios territoriales en Chile, porque en regiones funcionan distintos. Uh-huh. Pero uno podría ir pensando ya como en las grandes urbes, cómo justamente los colegios, las instituciones como las residencias de alguna forma, como en algún punto podrían llegar a promover ciertas dinámicas agresivas en función de cómo resuelven los problemas de la institución. Esto es un poco más complejo porque efectivamente la regulación entre los pares muchas veces también facilita que otras dinámicas también puedan permitirse que la institución necesita. Es difícil que un profesor y un técnico puedan regular a 45 niños en ese contexto. Y muchas veces se generan dinámicas que pueden, por ejemplo, no sé, como el niño de alguna forma que logra hacer callar a sus compañeros se transforma en un aliado para el profesor, porque lo necesita. No es porque el profesor tenga alguna relación como claro, con que lo quiera utilizar, sino que porque efectivamente tiene condiciones muy precarias para poder realizar su trabajo. Y muchas veces observamos en las residencias también que sucede como justamente con el equipo de trato directo, con los equipos psicosociales, donde muchas veces los niños también facilitan esto de alguna forma, estas regulaciones, pero el contraste es que ese niño de alguna forma se le refuerza que esa es la manera de resolver los problemas y los otros niños de alguna forma se quedan desprovistos de la posibilidad que esos adultos puedan regular la interacción entre los niños y que no sea una interacción que les pueda generar tan daño no solo a nivel individual, sino también en la relación que establecen con otros niños en otros espacios. Esa podría ser una manera en que de alguna forma las instituciones promuevan esto, pero sin duda, mientras más desprovisto de herramientas, de dotación de personas, de condiciones de infraestructura y sobre todo poder pensar en que cómo nosotros también adaptamos nuestra práctica a lo que los niños nos muestran. Claro. Hay ese ejercicio de no estar conscientes de uno como adulto, cómo está actuando, cómo uno se relaciona también. Como dar el ejemplo. Importante. Sí, claro. Oye, ¿cómo podríamos generar espacios donde los niños, las niñas y los adolescentes sientan que pueden mostrarse sin tener que sobreadaptarse o silenciarse? Sí, el otro día escuchaba a un pediatra que decía como si hiciéramos cambios sencillos como cuáles son las preguntas que hacemos, probablemente tengamos la posibilidad de poder tener la información que realmente queremos. Entonces, pensaba justamente en esta pregunta de cómo te fue en el colegio. Y la pregunta de cómo te fue en el colegio, en la experiencia del niño puede ser como si entregué las tareas, si las notas, es como una pregunta administrativa. A veces un hola, porque cuando te responden bien, listo, me quedé tranquila. ¿Qué habría que preguntar eso? Distinto? ¿Qué decía este pediatra? Ponte tú. Entonces, por ejemplo, plantea cosas como ¿cómo te sentiste? ¿Qué hiciste de bueno hoy día? ¿Te sentiste mal en algún momento? Preguntas que uno quiere saber como adulto, claro, pero que a veces uno pregunta como si estuviera en la oficina. Entonces, como tal vez las preguntas de alguna forma puedan ser mejores para poder establecer una conversación, como decía, encuentro un nivel de conciencia, Nicolás, muy interesante respecto como a una de las raíces del problema, porque efectivamente ese niño cuando se siente visto por ese adulto, la posibilidad que la palabra fluya mucho mayor. Entonces, por eso es que de alguna forma estas preguntas como tan rutinarias o como oficinescas pueden no permitir de alguna forma que esa palabra se dé y la pregunta por el otro muchas veces también tiene que implicar como alguna emoción, algún sentimiento para que puedan hablar, pero también una disposición importante física. O sea, también creo que para los niños, sobre todo los más pequeñitos, si yo no estoy a su altura, si yo no estoy con el cuerpo completo frente hacia el niño, es difícil que el niño de alguna forma entienda que uno está en disposición de escucharlo. ¿Por qué?
probablemente una gran diferencia entre el lenguaje del adulto y el niño es que el lenguaje del niño no está tanto en las palabras, está mucho más en el cuerpo, en los gestos, las acciones, los gritos, los señalamientos, y nosotros nos movemos en el mundo de las palabras casi completamente. Claro. Entonces, para poder encontrar una especie como de interacción, una comunión, hacer un puente entre ambas formas de comunicación, es que al menos nuestro cuerpo está en disposición de lo que está ocurriendo con ese niño. No se puede todo el tiempo, pero los expertos plantean que no se requiere tanto tiempo, sino que de alguna forma que ese momento sea de calidad, más que sean horas en particular o minutos en particular. Las estadísticas plantean, por ejemplo, que los padres hombres pasan más tiempo, y que toda la historia de la humanidad, de alguna forma como detallada en estudios, que pasa más tiempo con sus hijos que nunca antes. Entonces, tenemos también otros focos de esperanza de alguna forma. Los hombres se han hecho más parte de alguna forma de también estos procesos de interacción con los niños. Temas como conectamos, que apareció también en capítulos anteriores, o sea, y los mismos niños, ¿te acuerdas, Sandra? Nos han dicho que nos miren a los ojos, que dejen el celular del lado, que se pongan a la altura y eso. Sí, así que muy buenas recomendaciones. Y tal vez lo último, para ir cerrando este capítulo, ¿qué cambio cultural necesitamos para dejar de premiar esta sobreadaptación? O para abrir esos espacios para que los niños se muestren. Bueno, algo ya nos anticipaste aquí. Sí, tal vez como creo que, bueno, si tuviese la posibilidad de hablarle a personas que puedan de alguna forma como hacer esos cambios culturales, yo creo que volver a preguntarse hacia dónde queremos que la infancia de alguna forma transite. Como si bien hoy día el lugar de la palabra de los niños y de los adolescentes de alguna forma es muy relevante para ese proceso de construcción, tal vez hoy día tengamos el desafío de poder construir entonces en conjunto una visión hacia el futuro. Antes se decía mucho, por ejemplo, no sé, yo recuerdo esta idea de los niños son el futuro de Chile, como hay que cuidarlos bien, hay que de alguna forma protegerlos porque van a ser el futuro. ¿El futuro para dónde? ¿Hacia dónde de alguna forma? ¿Van a construir los cimientos de qué? Porque efectivamente hoy día los niños se encontraron con que está más o menos todo hecho. ¿Qué futuro van a crear ellos? ¿Qué horizonte? Y probablemente si podemos constituir un horizonte común, que ya tenemos harto para poder echar mano, podamos también de alguna forma poner un sentido de alguna forma como en esa dirección. Si de alguna forma creemos que los niños van a ser, por ejemplo, los próximos personas que van a construir las nuevas carreteras, los nuevos edificios, que van a ser los profesionales de salud del mañana, que van a arreglar los problemas simples y también complejos, que van a ser los que junto a la inteligencia artificial van a cambiar la manera en cómo nos vamos a relacionar. Bueno, entonces tenemos que cuidarlo en función de eso. Si nos ponemos en función de eso, probablemente como tenemos una gran oportunidad de poder decir ya, cómo acompañamos el uso de las redes sociales, cómo acompañamos el aprendizaje de este proceso, cómo acompañamos esa formación. Yo creo que si algo echo de menos un poco de mi infancia, la infancia de ahora, es que al menos nosotros teníamos un proyecto bien claro, como nosotros teníamos que hacer de este país un país mejor, un desarrollo humano y productivo específico que puede tener de alguna forma cierto revés también, tiene otras caras. Trabajamos mucho y sufrimos por eso. Ok, pero al menos tenemos un norte, sabemos para dónde vamos. Hoy día vemos que los chicos están con hartas dificultades de poder orientarse. Entonces, probablemente eso nos pueda dar de alguna forma como un cambio cultural o un horizonte cultural que nos permita también saber para qué acompañarlos. Yo creo que el para qué también está súper como importante, porque así también las preguntas van a aparecer en torno a ese para qué. Igual los adultos estamos harto echando a perder el mundo para que los niños tengan algo que pensar en el futuro y cómo arreglarlo. Oye, la escucha activa, el estar presentes, el entender, querer conocer, el saber que son sujetos de derecho, como decimos, que tienen opiniones, que tienen personalidades, me parece que es la invitación de este capítulo, porque también hay niños y niñas que a lo mejor son muy tímidos por personalidad, por naturaleza, y los cuestionamos incluso, pero ¿por qué tan callados? ¿Y por qué los que son tan habladores? ¿Y por qué tan hablador? Es distinto, los tratamos a veces muy, muy diferente, y si los conociéramos más, si los escucháramos en los momentos en que hay que escucharlos con esa atención necesaria, probablemente ni siquiera haríamos esos cuestionamientos. Por eso esta invitación a observar distinto, a escuchar distinto, a vincularse distinto con los niños, niñas y adolescentes, ¿vale? Y hacernos corresponsables, que ha sido el mensaje que hemos transmitido durante todo este podcast. Luis, si nos pudieras dar una recomendación de una canción, película, serie, ¿y por qué? Sí, cuando esta pregunta como para hacerlo lo más sencillo posible, yo creo que hay
una obra de arte impresionante que tenemos muy a la mano, que estas dos películas Intensamente 1 y 2, que nos permiten poder como pensar cómo funciona el mundo interno de los niños. Yo creo que la pregunta siempre de los adultos es como, hoy no entiendo qué es lo que está pasando por la cabeza de ese niño cuando hizo tal cosa. Bueno, con películas tan sencillas como Intensamente 1 y 2 uno puede tener ciertas ideas de qué es lo que está ocurriendo en torno a ese ciclo vital en particular, y por otro lado también como cómo son esas voces. Yo creo que eso es muy interesante, como las películas y series que hablan o sea, como que los niños o los jóvenes pueden hablar de alguna forma desde su mundo interno, son bien interesantes para poder pensar justamente qué está pasando en ellos en distintos momentos. Y bonito porque la primera es la infancia y la segunda ya es la preadolescencia, adolescencia, entonces están todas las etapas cubiertas. Así es. Muchas gracias, Luis, por venir hoy día. Un placer, sí, muchas gracias. Interesante conversación. Y nosotros nos encontramos en otro capítulo. Recuerde que usted siempre nos va a ubicar ahí en su plataforma digital favorita, porque hay mucho en juego respecto a la infancia en nuestro país, y con 3xI ADN vamos a seguir recordándoselo. Chao.